Muy buenos días, estudiantes. Vamos entonces a continuar con el desarrollo de nuestra guía número 10. En esta vamos a trabajar el tema relacionado con fracciones equivalentes. Primero que todo les recuerdo entonces que el próximo martes, julio 7, a las 7 de la mañana tenemos la asesoría. Recuerden, las asesorías para ustedes son todos los martes a las 7 de la mañana. Aquí encuentran el enlace para esta asesoría. También yo se los envío junto con este video. En la primera parte nos encontramos entonces con una actividad introductoria. En esta vamos a trabajar nuestra parte correspondiente a todo lo que tiene que ver con fracciones. Entonces aquí tenemos unas situaciones de la vida cotidiana en la cual nos dicen, tenemos que hacer una representación gráfica y aquí lo que tenemos que hacer es qué representa ese todo. Entonces analicemos. Juan comió la mitad de una torta. ¿Qué sería el todo? El todo sería la torta completa, ¿cierto? Sería, si nosotros hablamos ahí, entonces, en ese caso, la representación sería la torta completa. Esa sería nuestra representación. Pero aquí simplemente me están preguntando, aquí no me están diciendo que haga un dibujo, aquí simplemente digo la torta completa nomás. Luego me dicen, haga un dibujo y represente la situación en forma numérica. Entonces ahí sí, tenemos una torta, ¿cierto? Como nos están diciendo que se comió la mitad, entonces yo sé que lo que tendría que hacer ahí sería una torta, la divido en dos partes iguales y señalo la mitad. Esta mitad fue la que se comió Juan. Pero también me están diciendo que represente esta situación en forma numérica. Entonces, esta situación en forma numérica sería un medio, ¿cierto? Entonces, esto es lo que vamos a hacer aquí. Repito entonces, aquí, ¿cuál es la unidad del todo? La torta completa. Y aquí el dibujo, entonces haríamos el dibujito, haríamos la representación gráfica, la torta de la cual Juan se comió la mitad y como nos están pidiendo la representación numérica, también escribimos este. Por ejemplo, en este otro caso me dicen, casi las 3/4 partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua. ¿Cuál es el todo? Entonces, el todo sería la Tierra, ¿cierto? Aquí el dibujo, entonces tendríamos que hacer un dibujo y como me están diciendo 3/4 partes, ese dibujo entonces tendría que hacer la representación y como me dicen 3/4 partes, entonces es como si mi unidad yo la dividiera en 4 partes, de las cuales tendría que tomar 3 porque me están diciendo 3/4 partes. Entonces repito, aquí ¿cuál sería el todo? La unidad sería la Tierra completa, la superficie de la Tierra. Y aquí en el dibujo, yo tendría que señalar las 3/4 partes y escribir también su representación como una fracción. No se los voy a terminar de hacer porque ustedes deben pensar en esa parte. 2 pelotas rojas de una colección de 9 pelotas. ¿Qué sería mi todo? Mi todo serían las 9 pelotas. Y aquí hago la representación de las 9 peloticas, de las cuales voy a señalar 2. Voy a señalar solamente 2 y voy a expresar como una fracción. No se les olvide, hago la gráfica y represento la fracción. Y aquí digo cuál es la unidad. Aquí, María comió 5/3 de una manzana. 5/3 de manzana. Pilas acá, 5/3. Recordemos cuando una fracción es propia e impropia. Aquí recuerden decir cuál es el todo. El todo sería la manzana. Pero recuerden que aquí son 5/3. Ténganlo muy en cuenta. La única ayudita que les voy a decir es que esta fracción es impropia. Y en una fracción impropia, el numerador es más grande que el denominador. No se les olvide esa parte. Entonces, esa es nuestra primera parte. Luego, en la segunda parte, vamos a responder unas preguntitas. Me dice, describa con sus propias palabras el concepto de fracción teniendo en cuenta la actividad realizada en la tabla anterior. Ustedes me van a decir qué es una fracción teniendo en cuenta esta actividad que acabamos de hacer. Lo van a escribir aquí en este espacio o en las hojitas que estén trabajando. Ahora vamos a ver el concepto de fracción equivalente. ¿Qué es una fracción equivalente? Es una fracción que representa lo mismo. Miren, la fracción 1/2, estoy dividiendo la mitad y estoy tomando una de las partes. La fracción 2/4, estoy dividiendo en 4 partes iguales y estoy tomando 2. Y la fracción 3/6, estoy dividiendo mi unidad en 6 y estoy tomando 3.
Entonces miren que en este caso tenemos tres fracciones que son equivalentes. Estas tres fracciones son equivalentes. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, la parte coloreada es la misma, equivale a lo mismo, y eso quiere decir la palabra equivalente. Cuando yo digo la palabra equivalente es igual, es que representa lo mismo. Entonces, ¿cuándo tenemos fracciones equivalentes? Cuando las fracciones me representan exactamente lo mismo. Miren, la fracción 1/2, la fracción 2/4 y la fracción 3/6 son fracciones equivalentes porque me representan lo mismo, ¿cierto? Las tres fracciones dan el mismo resultado, por lo tanto son equivalentes. Entonces, ¿qué son las fracciones equivalentes? Son aquellas que representan la misma cantidad. ¿Cómo sabemos si dos fracciones son equivalentes? Para saber si dos fracciones son equivalentes, vamos a multiplicar en cruz el producto de la una del primer numerador con el segundo denominador y el primer denominador con el segundo numerador. Vamos a multiplicar en cruz. Listo, entonces vamos a analizar si estas fracciones son equivalentes. Miremos, 2 por 10, vamos a multiplicar en cruz. 2 por 10 me da 20. Y 5 por 4 también me da 20. Por lo tanto, acabamos de comprobar que estas dos fracciones son equivalentes. Si multiplicamos en cruz 2 por 10, damos cuenta que el resultado nos da 20. Y 5 por 4 tiene que ser en este orden, el primer numerador con el segundo denominador. Y el primer denominador con el segundo numerador. Si nos da el mismo resultado, entonces tenemos fracciones equivalentes. En este caso ya acabamos de comprobar que son entonces fracciones equivalentes. Ahora miremos estas dos fracciones. Tenemos 3/7 y 7/3. Miremos si son fracciones equivalentes. Vamos a multiplicar en cruz. Entonces yo multiplicaría 3 por 3 me da 9 y 7 por 7, 49. Como los dos resultados no me dan lo mismo, significa que estas dos fracciones no son equivalentes. Este símbolo significa diferente. El símbolo sin la rayita significa igual y este significa diferente. Como los dos resultados fueron diferentes, acabamos de calcular que nuestras dos fracciones no son equivalentes. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular fracciones equivalentes? Tenemos dos formas. Una es por amplificación, que es multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Y la otra forma es por simplificación, que es dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número. Ahora bien, vamos a empezar entonces con la amplificación. Para amplificar es muy sencillo. Si yo quiero encontrar una fracción equivalente a 1/3, por ejemplo, yo simplemente puedo empezar a multiplicar. 1 por 2, 2. Y 3 por 2, 6. Debo multiplicar por el mismo número en el numerador y en el denominador. Al multiplicar 1 por 2, 2 y 3 por 2, 6, que acabo de encontrar que 2/6 y 1/3 son fracciones equivalentes. Pero si yo quiero encontrar otra fracción equivalente, basta simplemente con multiplicar este número que ya tenía nuevamente, aquí lo volvimos a multiplicar por 2. 2 por 2, 4 y 6 por 2, 12. No tiene que ser el 2, yo lo puedo multiplicar por el mismo número. Si yo lo multiplico por 5 arriba y por 5 abajo, la fracción que obtengo va a seguir siendo una fracción equivalente. Entonces, 2 por 2, 4 y 6 por 2, 12. Resulta que esta fracción 4/12 es equivalente a 2/3 y también es equivalente a 1/3. Siguen siendo equivalentes porque provienen de la misma fracción. Miren que aquí ya lo hicimos con un número diferente, lo hicimos con 3. Yo lo puedo hacer con el número que quiera. Si yo quiero utilizar el 10, la única condición es que en el numerador y en el denominador debo multiplicar por el mismo número. Entonces aquí multiplico, por ejemplo, por 3 y multiplico arriba. En el numerador también debo multiplicar en el denominador. Entonces aquí me quedaría 4 por 3, 12. Y 12 por 3 me daría 36. Resulta que estas fracciones, esta fracción 12/36, 4/12, 2/6 y 1/3 son fracciones equivalentes. Todas estas son fracciones equivalentes. Si yo verifico, por ejemplo, la multiplicación en cruz, 1 por 6, 6. Y 3 por 2, a mí me daría 6 también, son fracciones equivalentes. Verifiquemos, por ejemplo, con esta. 2 por 12 me daría 24 y 6 por 4, 24. Verifiquemos, por ejemplo, esta con esta.
1 por 12, 12 y 3 por 4, 12. ¿Sí ven? Todas estas fracciones que están aquí de color rosa, son fracciones equivalentes, o sea que me representan lo mismo. Ahora bien, ¿qué hago si yo lo quiero hacer por simplificación? Por simplificación no es multiplicando, sino dividiendo. Yo voy a dividir numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 12/30, si yo divido numerador y denominador por el mismo número, por ejemplo, entre 2, 12 dividido 2, 6 y 30 dividido 2, 15. Obviamente aquí se me tiene que cumplir la condición, aquí se me debe cumplir, obviamente, la condición que los dos números los pueda dividir entre 2 o entre 3 o entre 5 o entre el número que lo estoy haciendo. Si alguno de los dos números no lo puedo dividir entre 2, entonces obviamente no podría dividir entre 2, sino que tendría que pasar al siguiente número. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Repito, por ejemplo, vamos a terminar este ejemplo y ya les voy a hacer otro para que nos quede muy claro. Entonces, si yo divido entre 2, yo sé que ambos números los puedo dividir entre 2. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 30 es 15. Entonces, yo acabo de simplificar esta expresión, por lo tanto, la fracción 12/30 y 6/15 son fracciones equivalentes. Aquí nuevamente puedo volver a simplificar esta expresión, porque el numerador y el denominador ya no los puedo dividir entre 2. Miren que no puedo dividir entre 2. El 6 sí lo puedo dividir entre 2, pero 15 no. Entonces, ¿con qué número continuamos? Con el siguiente número primo. ¿Cuál es el siguiente número primo? 3. Entonces, 6 yo lo puedo dividir entre 3 y 15 también. Entonces, puedo encontrar una fracción equivalente porque tanto el numerador como el denominador los puedo dividir entre el mismo número. En la división, nuevamente, en la simplificación, ojo, es muy importante que tanto el numerador como el denominador los pueda dividir entre el mismo número. Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, 6 dividido 3 me daría 2 y 15 dividido 3 me daría 5. Esta expresión que obtuve yo ya sé que no la puedo simplificar más. ¿Cómo sé yo que una expresión no la puedo simplificar más? Porque si nosotros analizamos, el 2 y el 5 son números primos. Como el 2 y el 5 son números primos, entonces, ¿con qué me encuentro yo? Yo me encuentro que ya no se podría simplificar más. Entonces encontramos que la fracción 12/30, 6/15 y 2/5 son fracciones equivalentes. Si verificamos, por ejemplo, 6 por 5, 30 y 15 por 2 sería 30 también. Entonces aquí encontramos que estas son fracciones equivalentes. Miremos otro ejemplo de la simplificación de las fracciones mediante simplificación. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 40 sobre 60. Entonces yo puedo sacar fracciones equivalentes. Por ejemplo, como los dos terminan en 0, yo sé que puedo dividir entre 2, ¿cierto? Entonces yo divido entre 2 en el numerador y en el denominador. La mitad de 40 sería 20 y la mitad de 60 sería 30. Si yo analizo esta fracción, nuevamente la puedo volver a dividir entre 2. Entonces yo divido entre 2 y aquí divido nuevamente entre 2. ¿Y qué voy a obtener? Otra fracción equivalente que va a ser 10 y va a ser 15, ¿cierto? Entonces ya hasta el momento tengo dos fracciones equivalentes. Tengo la primera fracción equivalente, tengo esta fracción 40/60 es equivalente a esta fracción que sería 20/30 y a esta fracción que es 10/15. Pero entonces ahora analicemos, yo esta fracción la puedo seguir simplificando, puedo encontrar otra fracción equivalente. Para hacerlo, entonces tengo que analizar. Yo sé que no puedo dividir entre 2 porque el 15 termina en un número impar, entonces no puedo dividir entre 2. Con el 10 sí podría, pero la condición es que numerador y denominador se deben dividir entre el mismo número, entonces no podría. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a continuar. Sigamos entonces. ¿Cuál sería nuestro siguiente número primo? El 3. Resulta que por el 3 no puedo dividir el 10. El 15 sí lo podría dividir, pero el 10 no. Entonces, ¿qué número primo seguiría? El 5. Miren que aquí sí podría dividir 2 entre 5, porque este termina en 0 y este termina en 5. Entonces, hagamos esa parte. Dividamos entre 5 y dividamos también aquí entre 5. 10 dividido 5 me daría 2 y 15 dividido 5 me daría 3.
Por lo tanto, esta fracción también es una fracción equivalente. Acabamos de encontrar a partir de la fracción 40/60 una fracción. Encontramos entonces 4 fracciones equivalentes. Esta es una fracción equivalente, esta es otra fracción equivalente, esta es otra fracción equivalente y esta también. ¿Por qué? Porque me representan lo mismo. Y simplemente lo que yo debo hacer es verificar. Si verificamos y multiplicamos en cruz sería 10 por 3, 30. Y 15 por 2 me daría 30 también. Por lo tanto, aquí estamos comprobando que estas fracciones son equivalentes. Entonces, aquí es una forma en que verificamos. ¿Cómo más puedo encontrar fracciones equivalentes? También se puede hacer usando la tabla de multiplicar. Por ejemplo, para encontrar fracciones equivalentes a 1/2, por ejemplo, si yo tengo la fracción 1/2, todas las fracciones mediante las tablas yo voy a encontrar que la fracción 2/4, 3/6, 4/8, 5 décimos, 6/12 van a ser fracciones equivalentes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero encontrar fracciones equivalentes de 3/5, entonces yo me voy a la columna de 3 y me voy a la columna de 5. Recuerden que tienen que cumplir esta condición. Entonces todas las fracciones, por ejemplo, 3/5, 6 décimos, 9/15, 12/20, 15/25, todas estas van a ser fracciones equivalentes. Entonces esta es otra forma en la que podemos encontrar fracciones equivalentes. Y si verificamos, aquí tendríamos 3 por 10, 30 y 5 por 6, 30 son fracciones equivalentes. Entonces miren muchachos que es muy sencillo encontrar y trabajar con las fracciones equivalentes. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en la actividad práctica? En la actividad práctica es supremamente sencilla. Aquí me están diciendo, vamos a encontrar o vamos a comprobar si las siguientes fracciones son equivalentes. Es muy sencillo. Simplemente multiplicamos en cruz y verificamos, recuerden, el primer numerador con el segundo denominador. El primer denominador con el segundo numerador en cruz. Para verificar si nos da el mismo resultado son equivalentes. Si no, no son equivalentes. Hacemos este mismo procedimiento con estos puntos. Ahora vamos a encontrar en el segundo punto 3 fracciones equivalentes, multiplicando por 2, por 3 y por 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miremos el ejemplo. 3/4. En la primera fracción equivalente multiplicamos por 2. En el segundo por 3. Y en la última parte por 4. Y aquí tienen el ejemplo. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. O sea que la fracción 6/8 es equivalente a 3/4. La fracción 9/12 es equivalente a 3/4. Y la fracción 12/16 es una fracción equivalente a 3/4. Ustedes van a repetir el mismo procedimiento con estos números. Ahora, en el siguiente punto van a encontrar una fracción equivalente para los siguientes números. Entonces aquí deben tener en cuenta, muchachos, que no puedo dividir, que siempre no va a ser por el mismo número. Yo no puedo decir siempre por 2, siempre por 3. No, aquí debemos analizar. Por ejemplo, en este segundo caso. Aquí en el primer caso, miren que no lo podíamos hacer por 2. Este es muy similar al ejemplo que les hice aquí, ¿sí ven? No podíamos dividir por 2 porque el 10 sí puedo, pero el 15 no. No podíamos dividir por 3 porque con el 15 sí puedo, pero con el 10 no. Recuerden que la condición cuando es simplificando, y esto es muy importante, es que el numerador y el denominador se puedan dividir por el mismo número. En la amplificación no hay problema, pero en la simplificación es obligatorio, pilas, que pueda dividir en el numerador y en el denominador por el mismo número. Entonces ustedes van a encontrar una fracción equivalente analizando muy bien entre qué número pueden dividir. Y por último, utilizando las tablas de multiplicar, o sea, utilizando este último método, van a encontrar 4 fracciones equivalentes. 4 fracciones equivalentes para la fracción 4/6. Recuerden que es muy fácil. Me paro en 4 y me paro en 6. Y voy a encontrar entonces 4 fracciones que sean equivalentes. Muchachos, este taller está supremamente fácil. Está muy sencillito. Recuerden, nunca se les olvide, por favor, responder esta parte acerca de sus conocimientos y nos vemos entonces el martes en la asesoría. Les deseo que tengan muchos éxitos y un feliz día.